Herrera en COPE. Campo de Gibraltar. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén García en este nuevo ratito de Herrera en COPE en el Campo de Gibraltar. Vamos a hablar de salud y de cómo nos cambia la vida al final la ciencia. Es una maravilla tener los profesionales que tenemos en el Campo de Gibraltar y cómo, pues eso, le cambian la vida además a gente pues que es muy pequeñita, que acaba de empezar a vivir prácticamente. Y nos vamos a ir a un centro de referencia en el Campo de Gibraltar como es Quirón Salud, que es de donde viene de la mano este tema, un caso de éxito que queremos que conozcan en profundidad aquí en la cadena COPE. Así que si me lo permiten, lo primero que vamos a hacer es saludar a Carlos O'Connor. Él es el codirector del servicio de otorrino de Quirón Salud Campo de Gibraltar. Carlos, muy buenas. Muy buenas, Rubén. Encantado de estar con ustedes y con todos los radio oyentes. Igualmente, vamos a hablar, para que nos hagamos una idea, de un caso de éxito. ¿De qué tema? ¿Sobre qué problema? Bueno, básicamente es un problema de apnea del sueño. La apnea del sueño hoy en día es un problema muy prevalente, afecta a muchísimas personas y sobre todo es mucho más sensible cuando afecta a los niños. Los niños, es caso de apnea pediátrica. El problema de Nazaret, que voy a hablar después, sucede en el 4% de la población española y si no se trata, pues puede tener unos problemas de desarrollo intelectual y desarrollo cognitivo muy importantes, con lo cual es fundamental este tipo de programas para hacer informar a las personas de que si no se trata pronto, pues puede tener problemas, claro, cuando crezcan. Pues vamos con nuestra protagonista. Ella es Nazaret y tiene 9 años. Nazaret, muy buenas. Buenas. Bueno, en primer lugar, lo que todos queremos saber, exactamente qué es lo que te pasaba, qué es lo que te notabas tú para acabar yendo a una consulta. Pues porque me mandaron el estudio del sueño y salió que tenía apnea. ¿Y qué es lo que te notabas tú? ¿Por qué llegan a hacerte ese estudio? Porque tenía dolor de cabeza, roncaba mucho, me levantaba muy cansada y el colegio siempre estaba muy despistada. Claro. Pues fíjense, ¿de dónde venía? Qué cosa más curiosa. ¿Cómo fue la primera toma de contacto con Nazaret, doctor? Bueno, pues ella venía referida, la valoración de ella es que tenía una exploración de otorrino absolutamente normal. Venía por varios compañeros que no encontraban la causa de su apnea del sueño. Ella me contó su historia, realmente me conmovió porque lo estaba pasando muy mal. Claro. Y bueno, pues en la exploración descubrimos que tenía un frenillo lingual. Un frenillo lingual es algo que es muy habitual, sí, que es muy frecuente y en ciertas pacientes, como el caso de Nazaret, pues puede provocar apnea del sueño. El problema es que oficialmente el frenillo lingual no se considera como una causa de apnea del sueño. Y a partir de ahí se le diagnostica. Bueno, se le diagnostica. Lo que realmente tiene interés en Nazaret es que a Nazaret es la segunda niña, tenemos varios niños también intervenidos, sí, pero en este caso Nazaret es muy valiente y va a contar su caso, pero Nazaret lo que hicimos fue una técnica que es única aquí en nuestro país y en este centro, en el cual hicimos una endoscopia de sueño pediátrica, es decir, Nazaret fue a quirófano, muy valiente, se portó estupendamente, la pusimos a dormir, introducimos una cámara que es un videociroscopio a través de su fosa nasal y hicimos una grabación de qué es lo que pasaba en su faringe, en su laringe y que provocaba esa apnea. La apnea es cuando uno deja de respirar. Ajá. Y entonces vimos que ese frenillo, que no se tiene en cuenta, estaba interviniendo en ese problema de apnea. A Nazaret la despertamos, se portó fenomenal, le operamos su frenillo de forma que podíamos cuantificar cuánto de frenillo teníamos que cortar o dejar de cortar y acto seguido cogimos a Nazaret y le volvimos a dormir y le repetimos lo que sea otra vez la endoscopia inducido y sorpresa nos encontramos que la anatomía de Nazaret había cambiado simplemente con esa intervención. Wow. Eso había provocado un cambio anatómico, por primera vez se demostraba eso, es algo que ya comento, oficialmente no está demostrado, y cuando despertamos con Nazaret le anticipamos que si Nazaret hacía ejercicios, porque claro, el problema de su lengua es que tenía una restricción por culpa del frenillo y además no tenía fuerza ni sabía moverla. Entonces le dijimos, venga, Nazaret, tienes que ponerte a hacer ejercicios. Si haces ejercicios con una aplicación, con la aplicación Arguallín que tenemos nosotros diseñada, ella se puso a hacer los ejercicios y se curó su apnea, está curada. Entonces, lo bueno es que podíamos anticipar que se iba a curar con todo el procedimiento y sabíamos cómo el camino a seguir. La cirugía del frenillo la puede hacer cualquiera, pero no puede anticipar, ni puede diagnosticar, ni puede evaluar el futuro como lo puede hacer un otorrino. Claro. Por eso es importante que los otorrinos evaluemos el frenillo
apoyo a todos estos pacientes pediátricos. Qué interesante. Nazaret, ¿cómo fue aquellos días después de la operación que cambió tu vida? Un poquito molesto al principio porque me pegaba todo el día haciendo los ejercicios de la lengua. Claro. Y después, ya una vez que, bueno, tú con tus ejercicios y demás, pero tú has notado cambio, cómo ha cambiado tu vida, ¿estás mucho mejor desde aquel día? Sí, mucho, descanso toda la noche, los dolores de cabeza han desaparecido y ya no ronco y he cambiado mucho en el colegio porque rindo mucho más. Bueno, entonces estarás contentísima, ¿no? Sí, mucho. Bueno, Carlos, qué maravilla que escuches esto de tu paciente, ¿no? En primera persona. No. Nazaret es que es espectacular, además es guapísima, o sea que es una niña fantástica y además es muy valiente de contar su historia porque con su historia va a ayudar a muchos otros niños que tienen su problema y que ahora mismo están sin diagnosticar. Claro. Hay que pensar que el 80% de las apneas que hoy de los pacientes que tienen apnea en nuestro país están sin diagnosticar, con lo cual, pues con esta historia pues vamos a ayudar a muchos otros pacientes que tengan su problema para que se pongan manos a la obra para ver si podemos reducir esa enfermedad tan grave que tenemos en nuestro país. Entonces, Nazaret, le decimos a todos los niños que nos están escuchando en la radio que si tienen algo parecido, que no tengan miedo y que vayan al médico, ¿a que sí? Sí, claro. Porque mira, te pueden cambiar la vida y tener estas cosas. Oye, doctor, ¿hay algún síntoma así para las familias que nos estén escuchando que nos deba tener alerta porque pueda tener relación con esta apnea en los más pequeños? Nazaret lo ha clavado, Rubén, lo ha dicho perfectamente. Ronquidos, dolores de cabeza, somnolencia en el colegio y básicamente que no vayan bien, es decir, que esté cansada, claro. que no se explique después de las horas que tiene. Sí. Eso es fundamental. No que vayan al médico, Rubén, que vayan al otorrino. Que vayan al otorrino y que sea un otorrino que esté volcado en trastornos respiratorios del sueño, que es el que le va a poder ayudar. Qué bueno. Oye, no sé si esta técnica que hemos comentado, Carlos, es la técnica DISE, por si preguntan por ella. No, la técnica DISE, ¿sí? Se llama The Drug Induced Sleep Endoscopy, que es el endoscopio inducido, es una técnica diagnóstica. Ajá. Y es una técnica que solamente la hacen los otorrinos y se hace en quirófano, y el mérito en este caso de Nazaret es del anestesista, del doctor Díaz, de aquí del Hospital Quirón Campo de Gibraltar, porque hacer DISEs en niños es algo muy complejo, claro. Y él las ha hecho muy bien y las hace muy bien. Tenemos ya varios casos publicados y es realmente un referente en este centro. Qué bueno. Oye, pues no hay nada más importante cuando a alguien le pasa algo que apuntarse, ¿verdad?, el nombre de los doctores, del anestesista, del otorrino. Cuando escuchamos, oye, ¿con quién te lo vas a hacer? Y decimos, pues con el doctor O'Connor. Me han dicho que es buenísimo. Es verdad que esto siempre da mucha confianza y por eso lo queríamos contar en la radio. Carlos, Nazaret, mil gracias por estar con nosotros. Seguro que había ayudado a un montón de niños que pueden tener este problema, que van mal en el cole, que no duermen bien y que si te pones en manos de profesionales puede ser pues un cambio magnífico para tu vida. Doctor Nazaret, mil gracias a los dos por estar con nosotros. De a vosotros. Nada. Un abrazo.